Según las tradiciones, se tiene la creencia de que cuando una persona se casa, ese representaría el día más feliz de su vida. Esto aplica mucho más para las mujeres. Sin embargo, para todos debería ser algo especial. Aquella boda que tuve con mi novia Sara, con la cual ya tenía 2 años de vida, hacía prometer una vida llena de alegría y de felicidad. Desde que ya éramos novios teníamos un plan para hacerlo, también para tener hijos. Habíamos llegado a un acuerdo en que tendríamos 1 o 2, les daríamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Me encantaba mucho ver a Sara vestida de novia. Era la mujer más hermosa, la más cariñosa, la más tierna. Sabía que estaba tomando la mejor decisión de mi vida y que me esperaría un futuro lleno de esperanza y de cosas buenas a su lado. Sin embargo, una cosa es decir y otra es hacer, pues en cuanto nos casamos, comenzamos a darnos a la tarea para encargar un primer hijo. Hacíamos el amor todas las noches y con esperanza esperábamos a que terminara el mes, para así saber si había algún cambio en la menstruación de Sara. Sin embargo, para el mes número 6, por fin, el médico nos dio la noticia de que estábamos esperando a nuestro primer bebé. No cabíamos de la emoción. Aquello fue algo que no pudimos evitar celebrar. La felicidad había llegado por fin a nuestro hogar. Con aquello comenzamos a hacer compras, ropa, adecuamos una de las habitaciones de la casa, pues por fin estábamos cumpliendo nuestro sueño. Fueron pasando los meses. Sin embargo, fui notando que Sara fue cambiando un poco su actitud. Al principio todo era alegría, pero con los síntomas del embarazo, las náuseas, los dolores, los mareos, el cansancio, a Sara no le gustó nada de eso. Al principio se quejaba de una manera sutil y me llegaba a comentar que no se imaginaba qué difícil era estar embarazada. Incluso llegó a decir que solamente quería tener ese hijo y ya no más, porque realmente era una carga muy complicada el soportar todo aquello. No sabía qué decir, solamente trataba de comprenderla, porque ella era quien llevaba al bebé en el vientre, quien estaba sufriendo los cambios físicos y mentales por estar procreando una vida. Después de los 9 meses llegaría el parto. Como hubo algunas dificultades, a Sara tuvieron que aplicarle una cesárea. De esa manera extrajeron al bebé, quien llegó al mundo lleno de vida, con mucha energía. Esa ocasión me permitieron estar ahí a su lado y me tocó presenciar de cerca la maravilla que es la vida. Creí que en ese momento todo iba a cambiar para bien. Allá el embarazo había terminado y Sara por fin logró tener a nuestro hijo en sus brazos. Sin embargo, en lugar de sentir amor, yo veía que había cierto desagrado, pues Sara estaba más preocupada en el hecho de que le fuera a quedar una cicatriz por la cesárea, desplazando así la atención del pequeño. Me sentía triste. Jamás me imaginé que nuestro momento de paternidad sería así. Me lo imaginaba lleno de luz y de felicidad, y aún así traté de comprender el estado mental de Sara. Sabía que había librado una batalla realmente fuerte para traer a nuestro hijo a la vida. Por ello es que le aguantaba todo el carácter, incluso las ofensas que hacía contra mí. Ya al estar en casa, la situación se fue complicando, pues a causa de la herida y la cicatrización de la cesárea, Sara no podía moverse mucho, no podía hacer más que estar acostada y solo amamantando al niño. A partir de ahí Sara cambió mucho. De aquella mujer alegre, radiante y feliz, no quedó absolutamente nada. Puedo decir que ese día comenzó el infierno en nuestra familia. Como el niño lloraba mucho por las noches y también en el día, a Sara aquello no le gustaba y se la pasaba quejándose. Estaba muy irritable y comenzaba a decir que se arrepentía de haber traído al niño al mundo, que de haber sabido que la maternidad era así, hubiera preferido no embarazarse. A los pocos meses bautizamos al niño con el nombre de Juan, tal y como se llamaba mi padre fallecido. Él siempre dijo que quería ver un nieto suyo, un hijo mío, un orgullo y un heredero, pero la enfermedad no se lo permitió. Fueron pasando así los meses, y con esto el primer año de vida de nuestro hijo. No pudimos hacerle una fiesta, porque Sara y yo no logramos ponernos de acuerdo para los preparativos, pues ella se mostraba completamente indispuesta. Ella odiaba su papel de madre
y ya no se lo guardaba para nada, constantemente lo expresaba. Entre ella y yo comenzaron también a haber problemas, del tipo de celos, inseguridades, pues Sara quedó con un tanto de sobrepeso y sobre todo con aquella cicatriz en el abdomen a causa de la cesárea. Creo que su autoestima estaba completamente devastada, por lo que le ofrecí llevarla a que le dieran ayuda psicológica, psiquiátrica si fuera necesario. Pero Sara se negaba. Ella no creía que solamente platicando o con medicamentos fueran a solucionar su problema. No pude convencerla. Sin embargo, su problema crecía. Cada día discutíamos más, y sobre todo por temas bastante estúpidos. Debo decir que no sé cómo aguantamos tanto, pero así se nos fueron 2 años más de vida. Nuestro pequeño Juanito ya era todo un niño que caminaba y corría para todas partes. Pero entre Sara y yo, las cosas estaban a peor. Yo no sé realmente cómo podía ayudarla, porque Sara comenzó a beber. De pronto se compraba una cerveza, 2, después una botella de vino, una botella de tequila o una de brandy. Paulatinamente fue consumiendo más y más alcohol, hasta que me tocó verla, cómo prácticamente se empinaba la botella y le daba unos sorbos tan grandes que podrían matar a una persona normal. Su alcoholismo ya era una cosa grave, pero por más que intentaba convencerla de buscar ayuda, era difícil que se controlara. Su carácter se volvió realmente violento contra mí, al grado que en una ocasión, estando yo dormido, recuerdo que de pronto ya no podía respirar, ni siquiera moverme. Me costó trabajo incluso asimilar lo que estaba pasando, pero cuando lo hice, me di cuenta que Sara se encontraba encima de mí y con sus 2 manos me estaba tapando la cara con una almohada. Yo me encontraba boca arriba y la verdad es que me costaba mucho trabajo tratar de forcejear. Sara y yo éramos del mismo tamaño, sin embargo yo era muy delgado y ella realmente había subido mucho más de peso, así que no sé de dónde saqué las fuerzas, pero logré librarme de ella. Esa noche realmente sentí que iba a morir. Sentía mucho miedo, ganas de salir corriendo, de huir. Le dije a Sara que qué estaba pasando, que por qué había hecho eso. Cuando la vi estaba completamente ebria, casi perdida en sí, y aún así, con la poca conciencia que le quedaba, me respondió: «Ya no te soporto, Miguel, ni a ti, ni a ese asqueroso niño. Estoy completamente arrepentida de haberme casado contigo, de haberme embarazado. Mírame lo que soy, no soy más que un monstruo. Sé que te doy asco, y también a la demás gente. Por eso es que tengo ganas de matarte, y también de matar a ese miserable niño. Porque escúchame algo, Miguel. Si a ese niño yo le di la vida, entonces también tengo el derecho de quitársela. Los odio tanto, los odio con todo mi corazón». Después de decir aquello, Sara se tiró al piso, tomó en sus manos una botella y le dio un trago muy grande. Eructó y se quedó ahí tirada. Su estado realmente ya era deplorable, era muy grave. Aproveché ese momento para tomar a mi pequeño Juanito. Tomé algunas de sus cosas más importantes y me subí al auto para irnos a la casa de mi madre, donde pudiéramos estar más seguros. Estaba en plena conciencia de que seguir en esa casa era una condena de muerte. En algún descuido, era seguro que Sara intentaría matarnos a los 2. Mi madre nos recibió. Cuando le platiqué, me dijo que podíamos quedarnos todo el tiempo que fuera necesario, pues la situación era realmente grave. Por mi parte no tenía ganas de regresar a la casa, de exponerme y exponer a mi hijo a la bestialidad que se había convertido su madre. Estaba completamente inmersa en una fuerte psicosis, y era difícil que algo la fuera a sacar de ahí. Pasaron casi 3 semanas, no supe nada de Sara, ni siquiera intenté buscarla. Tenía miedo de confrontarla, sabía que era peligrosa. En eso fue que en una ocasión, fue hasta la casa de mi madre y tocó a la puerta. Me asomé por la ventana y me di cuenta que era Sara. Se veía muy arreglada, peinada, incluso hasta maquillada. Era una imagen completamente distinta a la que había mostrado días atrás. Eso me dio un tanto de confianza. Incluso admito que se me alegró un poco el corazón. Me imaginé que podría cambiar y empezar de nuevo. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta y le di el saludo, Sara comenzó a hablar, y el aliento alcohólico era tan fuerte que realmente sentí que estaba perdiendo el tiempo. Le pregunté qué quería. Ella me dijo, muy sumisa, que quería cambiar, que quería que empezáramos nuevamente como una familia.
Sin embargo, estuve a punto de creerle, pero hubo algo que ella dijo que me hizo dar el paso hacia atrás. Vengo a pedirte que me perdones, Miguel. Siento muchas ganas de cambiar. Mira, esta botella que traigo aquí que me he bebido es la última. Te prometo que no habrá más, porque más allá de que ya no quiero beber, ya ni siquiera tengo dinero para comprar más alcohol. En ese momento caí en cuenta de que Sara no quería regresar conmigo. Ella quería que estuviera a su lado para darle dinero y así poder comprar más botellas. Simplemente necesitaba quien le mantuviera el vicio, porque no estaba dispuesta a dejarlo. Lo siento mucho, Sara. Ya no volveremos a la casa. Mírate, eres un peligro. La otra noche casi me matas y además amenazaste que harías lo mismo con el niño. No puedo confiar en ti. Realmente necesitas ayuda. Búscala. Yo te puedo apoyar en lo que pueda. Y ya una vez que recibas tratamiento, entonces podremos decidir qué procede con nuestra relación, con nuestra familia. A Sara no le gustó para nada mi comentario. Creo que lo que más le dolía era no conseguir un proveedor para su alcohol, para su asqueroso vicio. Recuerda que estamos casados, Miguel. Esto no se va a quedar así. Muy pronto te mandaré un abogado, porque tendremos un juicio y entonces ahí me vas a conocer. Te vas a arrepentir. Te voy a dejar en la calle como un maldito perro. No quise seguirle la corriente. Le cerré la puerta en la cara. Y por la ventana vi cómo caminaba de regreso a su casa, tambaleante. Y no negaré que sus amenazas realmente me dieron miedo, pues he sabido que en este país las leyes favorecen por completo a la mujer. Por eso es que tenía que estar preparado, pues por nada del mundo cayera en las peligrosas manos de su madre. Como era de esperarse, al mes siguiente, fui llamado al juzgado para resolver aquella situación, para llegar a un acuerdo y definir cómo quedaría el estatus de nuestro matrimonio y sobre todo quién tendría la custodia del niño. Sara me acusaba de haber secuestrado a mi pequeño Juanito. Sin embargo, yo argumenté el alcoholismo y el intento de asesinato que recibí por parte de ella. También los comentarios que Sara hizo sobre hacerle daño al niño. Todo estaba en mi contra. Sara se había asesorado bien e incluso estaba alegando que el violento era yo. Incluso dijo que fui yo quien trató de matarla con una almohada en la cara. Sara estaba realmente volteando toda la jugada y al parecer el juez le estaba creyendo. Luego se notaba que estaba de su lado. De no ser porque llevé a algunas personas que sirvieron como testigos, las cuales declararon toda la verdad, todo lo que sabían y todo lo que veían, porque ellos eran vecinos, prácticamente conocían nuestra forma de vivir. De no ser por ellos, la cosa hubiera estado muy en mi contra. Incluso me enteré de cosas que realmente eran terribles. Una vecina me dijo que fue testigo de cómo Sara sacaba al niño a caminar a la calle, lo dejaba andar por la acera que daba a la avenida, lo dejaba correr, aún sin importar que al lado pasaran carros a toda velocidad. Estaba seguro de que Sara quería de alguna manera acabar con el niño, porque le estorbaba. Era una mente diabólica, un corazón enfermizo e infernal. Aquellos testigos contaron algunas otras cosas que veían, lo cual era completamente aberrante. El juez terminó creyendo en sus testimonios, en el mío, y por eso se declaró que yo tendría la custodia del niño. A Sara simplemente se le dejaría la casa que compramos, pero se le ordenó que debía recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, pues aparentemente su situación era de gravedad. Aquella tarde cuando salimos del juzgado, me llamó mucho la atención ver que Sara traía un colgante muy extraño, con un símbolo que parecía demoníaco. Lo recuerdo bien porque en mi juventud sabía que algunas personas que se dedicaban al satanismo o a la brujería llegaban a utilizarlo. Me vino a la mente que quizás Sara tenía ya su mente tan distorsionada que había adoptado creencias nuevas, y lo confirmé cuando me amenazó antes de despedirse. De mí te vas a acordar, Miguel. Aquí no termina todo. Te juro que te voy a acabar, te voy a hacer pagar, y al final, las cosas van a suceder a mi voluntad, y te aseguro que pronto, pero muy pronto te vas a acordar de mí. No quise hacerle caso, sabía que Sara había enloquecido aún más. Me sentía tranquilo. Por fin se había acabado aquella carga que traía en mis espaldas. Fuimos a casa y estuvimos cenando con mi madre. Al día siguiente me fui a trabajar y comencé una nueva vida,
una que aparentemente era más tranquila. Mi madre me ayudaba con los cuidados de Juanito mientras trabajaba. Ella era muy cariñosa con el niño, lo amaba mucho. Sin embargo, una mañana recuerdo que todo cambió. Mi madre fue al cuarto y tocó. Me dijo que si podíamos hablar un poco, pues Juanito andaba muy raro. «Ay, Miguel, mira, ven, necesito que vayamos al cuarto del niño. Lo veo medio raro. Tú sabes que él es un niño muy enérgico, que anda para arriba y para abajo, pero desde anoche lo veo raro. Anda como muy callado, muy triste, como si anduviera enfermito. Yo creo que sería bueno que lo lleváramos al doctor para que lo revisen. Anoche ya no te quise decir nada. Sabía que venías cansado y Juanito ya estaba dormido, pero como amaneció igual. No es por preocuparte, pero creo que es algo serio». De inmediato fuimos a verlo. Juanito estaba raro, se veía pálido, con unas ojeras. Mi madre lo despertó para darle un medicamento para la temperatura, pero el niño apenas si podía abrir los ojos. Se le veía agotado. Era un niño completamente distinto. Era notable que la enfermedad le había caído. Por eso es que de inmediato lo levanté en mis brazos, lo cubrí muy bien. Lo subimos al auto y lo llevamos al hospital. Los médicos lo vieron realmente mal. Empezaron a preguntarnos sobre qué alimentación llevaba, los cuidados de sueño y demás aspectos de su vida. Mi madre era muy cuidadosa con todo. Todo estaba bien aparentemente. Mientras tanto, los médicos nos dijeron que tenían que hacerle algunos estudios. Necesitaban encontrar el origen de todo aquel mal de salud. Pasó prácticamente mediodía. Estábamos bastante llenos de incertidumbre. No sabíamos qué estaba pasando. En eso, uno de los doctores salió para darnos el informe. Aquello era, la verdad es que no muy alentador. Era una noticia terrible, algo que mató mucho nuestras esperanzas. «La verdad es que lo que le está pasando a su niño no lo podemos comprender. Hemos analizado y nos damos cuenta que sus órganos están dejando de funcionar. No hemos podido detectar cuál es el origen de todo esto, pero es muy extraño que simultáneamente, prácticamente se le esté paralizando todo el cuerpo por dentro. Puedo decirle con seguridad que este es el primer caso que veo así. No quiero ser dramático, pero realmente hay poco tiempo y este caso es muy complicado. Por ello les pido que estén preparados para cualquier tipo de noticia. En unas horas más les daré más información, esto conforme vayamos investigando». Aquello realmente me dolía. Era doloroso, era aplastante. Ver a mi hijo ahí tirado sobre una cama, en un estado realmente terrible, me llenaba de impotencia y frustración. Me sentía débil, miserable ante la presencia de tal mal, el cual ni siquiera dio tiempo para que los médicos pudieran buscar una solución, porque a las 2 horas, aquel médico salió nuevamente para informarnos que Juanito había muerto. Su cuerpecito no resistió aquel mal, y al final ni siquiera los médicos supieron explicar qué razón le había quitado la vida. No había intoxicación ni había comido algo echado a perder. No había presentado enfermedades previamente. Aquello fue algo realmente repentino. Es como si una maldición hubiera caído sobre mi pequeño. Caí en llanto ahí junto a mi madre. Estábamos enfrentando una noticia terrible. Y aunque no quería, pero tuve que llamarle a Sara para informarle lo que estaba pasando. Juanito también era su hijo. Sin embargo, estuve marcando y marcando, pero fue imposible localizarla. Incluso mandé a que alguien la buscara a su casa, pero jamás quiso abrir. Desconozco si estaba o no en la casa, pero en fin, yo tenía que seguir con los preparativos del funeral, los papeleos y todas esas cosas. Por ello es que me enfoqué en darle un cierre digno a la vida de mi hijo. En el funeral lo llevamos a cabo en la casa de mi madre. Varios de los vecinos se enteraron de la trágica noticia, pues muchos querían mucho a mi Juanito. De esta forma nos acompañaron muchas personas. Estaba yo ahí parado junto al ataúd, llorándole, despidiendo a mi pequeño. Estaba completamente perdido en dolor, en desesperanza. En ese momento odiaba la vida, la sentía injusta. Incluso maldecía a Dios por permitir ese tipo de cosas. ¿Cómo un niño tan pequeño podría sufrir una muerte tan terrible? Estaba prácticamente perdido, cuando en eso, una mano me tocó al hombro. Era la mano de una anciana. Sentí un tanto de calor con su mano, y después con sus palabras. «Es muy triste que un pequeño tenga que sufrir. Mira nomás,
Es todo un angelito. Estoy seguro que Dios lo va a acoger y lo va a resguardar en su reino. Estate tranquilo, él va a descansar en paz, muchacho. Volteé a ver a la mujer y le agradecí las palabras. Sin embargo, esta continuó hablando. Puedo ver que fuiste un buen padre, muchacho. Sin embargo, lamento con todo mi corazón que su madre no haya sido igual. Veo que su mamá nunca lo quiso. Me desconcertaron las palabras de la mujer, pero en ese momento, aunque sentí que ciertamente eran un tanto ofensivas sus declaraciones, no quise decir nada, simplemente la dejé hablar. Sé que a lo mejor pensarás que estoy loca, pero puedo saber que tu hijo no murió de causas naturales. A este niño te lo mataron, te lo trabajaron. Yo sé de estas cosas porque estoy segura que te lo embrujaron. Estoy segura que tú ya sabes quién fue, porque la persona ausente en este funeral es la única responsable. También veo que tú eres portador de todo ese mal, de esa maldición. Debes cuidarte mucho, muchacho, y te recomiendo que me busques en estos días. No queda mucho tiempo. Yo soy Licha, la de la tiendita de aquí abajo. Aquí todos me conocen. Estoy seguro que te hablarán bien de mí. De corazón puedo ayudarte. La mujer guardó un silencio, se persinó, caminó entre la multitud y salió de la casa. Posiblemente se sentía cansada y fue a descansar. En ese momento no tenía el humor para procesar todas las palabras de la anciana. Transcurrió la noche y el dolor era cada vez más grande. Al día siguiente, todo fue terrible. El poner tierra sobre el cuerpo de un hijo para verlo pudrirse bajo tierra. Aquello es una sensación indescriptible que no le deseo a nadie. Solo aquel que haya perdido un hijo podrá comprender mi sentir. Al volver a casa se sentía un gran vacío. Aquella semana no fui a trabajar. El patrón me dio descanso todos aquellos días para que pudiera de alguna manera procesar mi duelo. En esos días no sé por qué, pero me vinieron a la mente las palabras de la anciana. Las traía todo el día en la cabeza. Quizá de alguna manera me resultaban convincentes, pues los médicos no supieron darnos una explicación certera. ¿Acaso la brujería era real? ¿Era posible matar a alguien a distancia con tan solo desearlo? No sé, me resultaban como patrañas todas aquellas ideas, pero a la vez, la manera en que la anciana me decía todo aquello era muy seria. Además, ¿cómo es que sabía la maldad que había en el corazón de Sara? Aquello era algo que únicamente mi madre y yo sabíamos. Además de todo esto, recuerdo que desde semanas atrás traía un dolor clavado en el estómago. No era fuerte ni molesto, pero sí constante. Aquello era definitivamente algo raro y poco normal. Empecé a sugestionarme. No sé por qué, pero sentí que realmente un mal estaba sobre mí y sobre todo, ese mal había acabado con la vida de mi hijo. En ese momento, sentí que Dios y la ciencia me habían fallado. Por lo tanto, decidí darle una oportunidad a la señora Licha, para así ponerme en sus manos y ver qué era capaz de hacer. Aquella noche me acerqué a su tiendita. Ya era tarde, de hecho ya iba a cerrar. En cuanto me vio, le dio alegría verme y me saludó. Ya nomás espérame tantito, muchacho, ya casi cierro, unos 10 minutos y ya. Cuando aquello transcurrió, la señora cerró la cortina de la tienda. Justo detrás del mostrador tenía una puerta que conectaba directo con su casa. Me invitó a pasar muy amable. Cuando entré me di cuenta de que su casa era bastante común. Incluso creo que ella notó mi sorpresa, por lo que me dijo: «Te sorprende, ¿verdad, que mi casa no sea como la de las brujas que salen en las películas? Créeme que soy más normal de lo que piensas. Sin embargo, la vida me regaló un don y me gusta utilizarlo para ayudar. Por eso es que te pedí que vinieras, pues aún tú necesitas de mi ayuda. Por ello es que te agradezco mucho que hayas confiado en mis palabras». Muy callada después la mujer me llevó hasta un cuartito oscuro. En aquel tenía velas por todas partes e imágenes de santos, de la Santa Muerte y otras deidades quizá oscuras que yo desconocía. Sin embargo, me emanaba paz. Aquella habitación fue como haber perdido todo mi dolor. Todos los sentimientos negativos de pronto se fueron. Instantes después, la mujer me pidió que me recostara en una camilla que tenía. Me quité los zapatos, también el pantalón y la camisa, esto a petición de la señora Licha.
Ahora sí, muchacho, voy a empezar haciéndote una limpia. Tú nomás cierra los ojos y concéntrate. Imagina cómo se está desprendiendo toda la energía mala de tu cuerpo. Y vas a ver cómo te empiezas a sentir mejor. Aquella señora vi cómo prendió un brasero junto a mí, el cual empezó a desprender humo por las hierbas que ella le agregaba. Algunas olían rico y otras eran un tanto irritantes, pero aún así traté de concentrarme lo más posible. La señora Licha me pasaba hierbas por el cuerpo, me barría como así se dice. Ella rezaba e imploraba que todo mal se alejara de mí, que me dejaran en paz. La sensación fue tan relajante que incluso me quedé dormido casi por media hora. Aquello fue el lapso de tiempo que ella terminó de hacerme la limpia, y después, cuando abrí los ojos, recuerdo que se estaba untando un aceite en las manos. Comenzó a sobarme el estómago. Sus manos me apretaban y recorrían todo mi abdomen de manera suave, lenta. Ella cerraba los ojos como tratando de visualizar algo, como si sus manos funcionaran a modo de un escáner. Cuando por fin, aparentemente encontró algo, comenzó a presionar con mucho más fuerza, tanto que sentía un dolor terrible. Un grito muy fuerte salió de mi pecho, y sentí que liberó una sensación eléctrica que me recorrió cada parte del cuerpo. Trata de aguantar, muchacho, no te muevas tanto. Ya encontré dónde está el mal, ahorita te lo voy a sacar. La señora picaba y picaba, clavando sus dedos sobre mi estómago. Aquello realmente era doloroso, pero llegó un momento en que una sensación nauseabunda se apoderó de mí al instante. Le dije que quería vomitar, y en eso me pidió que me sentara. Con su mano agarró un bote que tenía ahí cerca, me lo puso cerca de la boca, y entonces empezó a salir todo de mí. Estaba vomitando la comida del día. Aquello olía terrible. Tenía una sensación viscosa muy rara, algo que jamás había visto en un vómito. Cuando terminé, recuerdo que la señora tomó un guante de esos que sirven para hacer limpieza. Empezó a meter la mano dentro del vómito y parecía que lo estaba batiendo, pero no, realmente ella estaba buscando algo dentro. De pronto sacó algo en sus manos, prendió la luz y me dejó verlo. Míralo, aquí está. Esto era lo que te estaba provocando el mal. Pudimos sacarlo a tiempo, porque aquí, como lo ves, aún sigue encapsulado. Te aseguro que unas 2 semanas más, y esto te hubiera reventado en la panza, se hubiera regado en tu cuerpo, y entonces estarías muerto. Lamento decirte esto, Miguel, pero es lo mismo que le pasó a tu hijo. Por eso es que su muerte fue prácticamente rápida. Me sentía completamente sorprendido. Aquello que la señora Licha me mostraba en su mano era una bola negra de carne. Estaba cubierta por un pellejo transparentoso, el cual lo mantenía encapsulado. La mujer tenía toda la razón. Ahora le creía, y también reconocía que su brujería era real, porque en ese momento me sentí más aliviado, incluso con mucha más vitalidad y energía. Tú no te preocupes, Miguel. La verdad es que me da mucho coraje lo que hizo tu ex esposa contigo, y sobre todo el daño que le hizo a tu hijo, a ese pobre inocente angelito. Tú déjalo en mis manos. Esta brujería Dios nunca la perdona. Por ello es que el mal va a regresar, y va a regresar mucho más fuerte. De mí te acordarás. Esa noche me sentí muy agradecido. Creía fielmente en todo lo que me decía la señora Licha. Extendí mi mano para darle algunos billetes, pero ella se negó. Me dijo que un trabajo como esos estaba bajo la mano de Dios. A él no le interesaba recibir dinero. Por lo tanto, me pidió que mejor fuera a casa a descansar. Aquella noche recuerdo que traté de sentir coraje contra Sara por todo lo que había hecho. No sabía en qué momento se empezó a meter con la brujería, quién le había enseñado, cómo es que consiguió ese poder. Pero en fin, por más que trataba de odiarla o despreciarla, no podía. En mi pecho y en mi ser había una sensación de amor y paz, algo que jamás había sentido antes. Y quizás era porque lo que venía ya no estaba en mis manos, sino en las de Dios. Porque sí, como se imaginarán, las cosas no quedaron impunes. La vida, la justicia, el equilibrio divino, como lo quieran llamar, hizo su trabajo. Una tarde estando en el trabajo, recuerdo que recibí una llamada de una de las antiguas vecinas.
Me dijo que algo terrible había ocurrido y que se necesitaba de mi presencia para aquello, porque lo ocurrido tenía que ver con Sara. Y como el proceso de divorcio aún estaba en proceso, de cierta manera aún me correspondía responder por ella. Aquella señora no quiso alarmarme, sin embargo. Me dijo que Sara había sufrido un horrible ataque, el cual le había arrebatado la vida. Sentí muchos nervios, mucho miedo también. Pedí permiso y rápido tomé mi auto para ir a la escena. En cuanto llegué a la casa antigua en la que viví con Sara, había policías rodeando la escena y muchos de los vecinos curiosos ahí también. Estuve preguntando qué había ocurrido, porque vi en el suelo tirado un cuerpo que estaba cubierto con una manta, la cual ya no era blanca, porque grandes cantidades de sangre la habían manchado. Aquella sangre también había escurrido por el pavimento. La verdad es que era la escena de una pesadilla, lo más horrible que había visto hasta ese momento. Uno de los policías se acercó a mí y me preguntó si era el esposo de Sara. Le dije que sí. Me pidió que lo acompañara a donde estaba el cadáver, pues era necesario de todos modos por protocolo reconocerlo. Aquel sujeto levantó la sábana, dejando ver así el cuerpo de mi ex esposa. Estaba en condiciones terribles. De la cara estaba completamente golpeada. Tenía un ojo cerrado casi por un moretón, pero lo más horrible es que su abdomen había recibido un corte muy grande y profundo con algún tipo de objeto punzocortante, y se los digo porque ahí mismo de su cuerpo se le habían desprendido las vísceras, las cuales estaban tiradas junto a ella en el piso. La escena realmente fue aterrorizante, horrible, asquerosa, algo que no me he podido sacar de la cabeza hasta hoy en día. Cuando pregunté qué había ocurrido realmente, según testigos y por lo que la policía declaró como oficial, como Sara después de la separación, no quería trabajar y no quería hacer nada. Ella comenzó a relacionarse con tipos que le pagaban un poco de dinero a cambio de sexo y también a cambio de un poco de alcohol. El tipo de sujetos con los que Sara se relacionaba eran totalmente de lo peor, sujetos de bajo perfil e incluso delincuentes, aquellos que necesitaban un poco de placer a cambio de proveer lo mínimo. Fue por esto que Sara, por mala suerte, se topó con un maldito psicópata. Se desconoce cuáles fueron las causas del pleito o qué desencadenó todo aquello. Sin embargo, aquel sujeto que le hizo daño a Sara, nunca lo agarraron. Nunca se supo quién fue realmente, pese a que algunos testigos dieron declaraciones de cómo era físicamente. Me sentía cansado realmente de toda la situación. No me agradaba que Sara hubiera terminado así. Sin embargo, ella estaba pagando un karma. Ella me había hecho daño, y lo peor de todo es que con brujería le hizo daño a nuestro pequeño hijo. Y antes de terminar de contarles mi historia, les diré que confirmé que la brujería la hizo Sara, y también corroboré que se le regresó. Pues recuerdo perfectamente que aquella ocasión que el oficial levantó la sábana, al ver las vísceras fuera del cuerpo de Sara, ahí pude ver que había 3 bolas negras pegadas a todo aquello. Eran bolas exactamente iguales a las que me sacó la señora Licha del cuerpo. La brujería ya se le había regresado. Era cuestión de tiempo para que muriera de una u otra forma. Sin embargo, aquel asesino le adelantó su camino al infierno. La vida es realmente sorprendente. Hay leyes que actúan de una forma inexplicable. Lo único que puedo decir es que usar brujería es realmente malo. Al final todo se paga. Por ello, cada quien debe ser consciente del por qué quiere usarla, ya sea para el bien o para el mal. Cada cual sabe qué tanto está dispuesto a pagar, a cambio de obtener algo, un beneficio momentáneo, o bien hacer daño a alguien. Hasta la fecha recuerdo todo aquello como una horrible pesadilla. Aún siento un gran dolor por la pérdida de mi hijo, tanto que me ha costado rehacer mi vida. He tenido parejas, pero la verdad no he podido consolidar nada. Siento que hay un trauma muy fuerte, más que nada porque no me gustaría volver a repetir el dolor de perder a un hijo, y sobre todo, porque cuando uno se casa o se junta con alguien, es muy probable que esté dejando entrar a la casa al mismo demonio.